Hola, queridos hermanos, bienvenido a este tema de la comunidad de oración. La comunidad de oración es el lugar donde nos reunimos, ¿verdad?, para vivir a un Dios vivo. Es importante ver aquí en la comunidad todos estos individuos, personas, hermanos, como usted quiera llamarlo, va a depender de su crecimiento, donde el Espíritu Santo de Dios se va moviendo. Dios es espíritu, dijo Jesús, y los verdaderos adoradores deben adorarme en espíritu, en este espíritu, y en verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, solo Dios es la verdad, y Él es espíritu. Por lo tanto, debemos buscar la verdad, y la verdad va a ser cada vez más profunda en cuanto más nos acerquemos a Dios. La única verdad que nosotros vemos es nuestra realidad inmediata, pero la realidad verdadera es solo Dios, porque solamente Él existe y solamente Él es eterno. Entonces, los que me siguen y adoran deben hacerlo en espíritu, en este Espíritu Santo y en verdad. Entonces este espíritu va a venir y va a ir visitando a cada persona. A cada persona va a ir regalando dones, carismas, signos, prodigios, pero es un mismo espíritu al que el Espíritu Santo va a estar iluminando, y el Espíritu Santo va a dar coherencia a cada una de las cosas que va pasando en la comunidad. Por lo tanto, como Dios tiene un orden, cada una de las profecías, palabras de conocimiento, dones, carismas, prodigios y mensajes que se den van a estar de acuerdo a la comunidad, ¿ya? Y la comunidad va a tener un sentido, una impronta, un signo, si usted lo quiere llamar así, dependiendo del crecimiento que tengan todas estas personas, ¿ya? El Espíritu Santo siempre va a velar y va a dar revelaciones, profecías, dones y carismas, dependiendo de cuál es el estado espiritual de cada una de estas personas. Por lo tanto, por el bien de la comunidad, nosotros debemos formar una estructura, ¿ya? Nombrando y reconociendo pastores, profetas, evangelistas, maestros, ancianos, según el Espíritu Santo vaya haciendo crecer a cada una de las personas. ¿Ya? Recuerden lo que decía Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo reparte a cada uno y todos somos parte de un mismo cuerpo. Por lo tanto, todos vamos a estar conectados en este Espíritu Santo, y este Espíritu Santo va a venir a sanar, a liberar, exorcizar, bendecir, iluminar, restaurar, sanar, etc. A eso le vamos a llamar una vida en el Espíritu Santo. Usted debe lograr encontrar una vida en este Espíritu Santo para que Él los llene de amor, ¿ya? Esta es la comunidad de oración. Una comunidad que debiese tener un sacerdote, pero no un sacerdote como gobernador de la comunidad, no, un sacerdote que ministre los dones y que aconseje. Ya vimos que antiguamente, la estructura que Pablo dio fue ancianos, profetas, apóstoles y también un sacerdote que sea un consultor, que sea un guía, pero en ningún sentido es un rey de la comunidad, en ningún sentido es un gobernador de la comunidad. Una comunidad es una comunidad según Dios la establece. ¿Y quién es el Señor de la comunidad? El Espíritu Santo, no un sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote debiese interpretar lo que va diciendo el Espíritu Santo y discernir junto a la comunidad. El discernimiento de un sacerdote, en algunas ocasiones, cuando los miembros de la comunidad es nueva, ahí un sacerdote debemos seguirlo al 100%, pero cuando la comunidad ya lleva años, el sacerdote, el Espíritu Santo lo hace nivelarse en el discernimiento junto a la comunidad y prueba la humildad del sacerdote junto a la comunidad, ¿ya? El Espíritu Santo bendice, pero también va probando a cada uno de los individuos. Va a exigir un respeto de los miembros de la comunidad al sacerdote y de los sacerdotes al
los miembros de la comunidad y al Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto, es importante recalcar acá que Dios está vivo. Fijémonos acá, desde la historia de Moisés, Dios va a ir a buscar al pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto y lo va a liberar a través de signos, prodigios y milagros. Lo que usted está viendo acá es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo con Moisés los llevó a un proceso de liberación de la esclavitud a través de plagas, signos. El Espíritu Santo se aparecía acá. Dios se aparecía a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez que los liberó de Egipto, los sacó, los tuvo 40 años por el desierto, ¿verdad? Después los llevó a pelear guerras, etc. Y siempre fueron con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo siempre va guiando. Dios está vivo y Dios no está muerto, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos que en el bautismo de Jesús está el mismo Espíritu Santo. O sea que la misión de Jesús, cuando Jesús se hace bautizar, quiere decir que la misión de Jesús no es una misión sola, ¿ya? O sea, el Padre envió a Jesús, pero Jesús no hizo ninguna obra pública hasta que no recibió el bautismo de Juan a través de un sacerdote o un profeta en este caso, y recibiendo el Espíritu Santo. Entonces la misión pública de Jesús siempre es a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted no puede separar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a ver, entre otras cosas, los videntes, ¿ya? El Espíritu Santo actualmente y a través, cuando Jesús estaba con nosotros, dijo: es conveniente que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos, ¿ya? Entonces Jesús dijo: cuando yo me vaya, y les conviene que me vaya, el Espíritu Santo vendrá y serán mis testigos. Él les recordará de lo que yo les he dicho y les dirá cosas nuevas también. Y es así como, el Espíritu Santo va a venir, va a ungir a María como reina de la iglesia, reina de los profetas, de los apóstoles, pero siempre está el Espíritu Santo actuando. ¿Cómo comprendemos que Dios está vivo? Es a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se ha ido moviendo ahora a través de los videntes, ¿ya? Ahí tenemos a Miguel Ángel Poblete en la aparición de Peña Blanca, Chile. Tenemos a Bernardita Subirius en Lourdes, ¿ya? En Masabiel, en la gruta de Lourdes, ¿verdad? Otra vidente donde se movió el Espíritu Santo con María en esta ocasión. Acá se movió también con María. Y acá tenemos a las videntes de Garabandal, también Conchita, Jacinta, Mariloli. Y acá tenemos a la vidente a Mama Rosa, aquí en San Damiano, Italia. Entonces el Espíritu Santo actualmente se está moviendo a través de los videntes. Los videntes, para que ustedes sepan, no son sacerdotes. Ciertamente hemos visto los 5 ministerios. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible entonces que nosotros comprendamos que la única forma en donde Dios se manifiesta es a través de los sacerdotes? No es así. Es a través de los 5 ministerios que hemos estado conversando. De hecho, estos videntes, Jacinta, Conchita, eran niños. Miguel Ángel Poblete era un niño huérfano. Bernadette era una niña de una familia humilde, pero amante de Dios, ¿ya? Acá las chicas también de Garabanda también eran amantes de Dios. Acá tenemos a Miguel Ángel Poblete en Chile, que era un joven sin formación. Tiene que haber tenido un profundo amor por Dios, pero no tenía una profesión de fe profunda, ¿ya? Por eso es que el vidente Miguel tuvo esa prueba que Dios determinó que era para él. Y acá tenemos a una mujer adulta, ¿ya? En la aparición de San Damiano. Bueno, también en nuestra actualidad el Espíritu Santo se muestra a través de sacerdotes santos y consagrados a Dios con un amor profundo, como el sacerdote Pío,
conocido como Padre Pío, ¿ya? Pero yo les digo sacerdotes. Entonces el sacerdote Pío tiene los signos del Espíritu Santo que recuerdan a Jesús, ¿ya? Entonces, como podemos ver acá, Dios está vivo y se mueve, con Moisés, con los signos, prodigios y milagros, a través del bautismo de Jesucristo, participando con profetas. Acá tenemos que el Espíritu Santo y las profecías y las decisiones de Dios, los decretos y revelaciones se dan a través de gente común, ¿verdad? Y tenemos que también se mueve profundamente con sacerdotes a través del ministerio sacerdotal, pero también a través de obras y prodigios milagrosos, como con sacerdote Pío, que tenía el don de bislocación o carisma de bislocación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, los estigmas, ¿verdad? Palabra de ciencia, etc. Y también a través de Mama Rosa. Entonces, al mostrarle esta lámina, lo que yo le quiero recordar a ustedes es que Dios está vivo, Dios no está muerto y Él se manifiesta con diferentes personas y otorgando diferentes ministerios. Mire, acá Moisés era un niño que había sido abandonado por sus padres porque venía una persecución, fue adoptado, ¿verdad? Dios lo llamó y lo convirtió en profeta. Moisés no era profeta en un comienzo, de hecho vivía en la casa del faraón, ¿ya? Entonces Dios llama y entrega un ministerio, pero requiere una formación, requiere un crecimiento espiritual, ¿verdad? Lo mismo acá que las videntes de Garabandal tampoco eran expertas, tampoco lo era Miguel Ángel Poblete y Santa Bernadette tampoco, Mama Rosa tampoco, Pío de Pietrelcina tampoco. Todos parten como personas comunes, sin embargo el Espíritu Santo los va guiando y los va trayendo y les va otorgando ministerios. Entonces, tener hoy día una visión sesgada de mirar solamente un sacerdote y pensar que ahí solamente se mueve Dios, es una visión muy errada, sino que debemos mirar a cada una de estas personas que eran personas comunes. Unos fueron transformados en profetas, otros fueron transformados en sacerdotes, otros fueron transformados en videntes, ¿verdad? Y eso lo hace que un único espíritu que va a tomar gente de la comunidad, ¿ya? Y va a formar estos ministerios, y con ellos Dios se va a mover y va a entregar revelación y se va a mostrar a la población y a las gentes. Ahora, estas personas que hemos visto son gente puntuales, ¿ya? Por lo tanto, si queremos crecer rápidamente y alcanzar estos llamamientos de Dios, estos ministerios, debemos reunirnos en comunidades de oración, donde cada uno de nosotros podamos ir creciendo y reconociendo el ministerio y el llamado que Dios nos da, ¿ya? ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros vaya teniendo estos encuentros personales con Dios, tal cual como lo veremos a continuación. Repasemos entonces lo que vamos a vivir en la comunidad. Jesús dijo que el que crea y se bautice se salvará. Eso está en Marcos capítulo 16. Y les dijo: vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, o sea, a todos. Y no les dijo sacerdotes, vayan, sino que a todas las personas. Y dijo: el que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Entonces tenemos que bautizarnos y creer, son dos condiciones, ¿ya? Y el negarse a creer es causa de condenación. Lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, tome conciencia. Y estas señales acompañarán a los que crean. Entonces, el que cree tiene que ver señales. Si usted no ve estas señales, usted no cree, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver estas señales, ¿ya? Dice: el que crea y se bautice se salvará, el que se niega a creer será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. O sea que si no veo estas señales, no creo. Eso dice Jesús. Estas señales acompañarán a los que crean. Si a usted no lo acompañan estas señales, usted no cree en Dios. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Veamos esas señales. En mi nombre echarán demonios. Pregunta: ¿usted ha expulsado algún demonio alguna vez? ¿No? Bueno, Jesús dice: estas señales acompañarán a los que crean.
y el que se niegue a creer será condenado. Entonces, conclusión, si Jesús dice que usted tiene que ver señales y usted no las está viendo, dice, el que se niegue a creer será condenado. Entonces, si usted no ve estas señales, Jesús dice que usted no cree. En mi nombre echarán demonios. ¿Ya? Entonces usted tiene que expulsar demonios, tiene que tener la fe suficiente para hacerlo. Hablarán nuevas lenguas, o sea, si usted no ha hablado el don de lenguas, y es más, si usted rechaza el don de lenguas, quiere decir que usted no quiere ver las señales que Jesús entrega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas son señales espirituales de una vida en el Espíritu Santo, ¿ya? De una vida de fe y de señales del Espíritu Santo, o sea, una comunión con Dios Espíritu Santo que a usted le hace ver y conocer estas señales. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará ningún daño. ¿Ya? O sea, usted puede tomar serpientes peligrosas y no le van a hacer daño. Serpientes peligrosas se refiere a demonios y otras cosas, o cualquier encuentro con el mal que sea físico, no le va a hacer ningún daño. Si bebe algún veneno, o sea, biológicamente, inyecciones y cualquiera de esas cosas, o veneno en comida y esas cosas, no le va a hacer daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. O sea, usted, la pregunta es, ¿ha impuesto mano alguna vez? ¿No? Bueno, tampoco se trata de llegar a imponer mano de cualquier manera, sino que tiene que haber una formación, una fe y un seguimiento de Dios primero, antes de ejercer la imposición de mano. Después de hablarle, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar a todos los lugares y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. O sea, todos estos signos los apóstoles los tenían. Y, como les digo, estos signos que le acabo de decir, imposición de manos, hablar nuevas lenguas, beber veneno, usted los ve acá en los videntes de Garabandal, el vidente de Peña Blanca, el vidente de Fátima, en San Damiano, en el sacerdote Pío, en gente común, en los profetas, ¿verdad? Entonces, estas señales del que se bautiza y cree se salvará son reales. Claro que nosotros tenemos que verlas. Por lo tanto, ¿dónde usted las va a ver? En la comunidad de oración. Este Espíritu Santo es el que va a estar repartiendo estos dones y va a hacer que usted viva esta experiencia. Pero para vivirlas, para comenzar a ejercer esta vida en el Espíritu Santo, es que tiene que participar en una comunidad de oración. Porque si usted solamente va a la misa y el sacerdote le da el sermón, ¿verdad? O una pequeña predicación después de la misa, de unos 10 o 15 minutos, usted no va a crecer en el Espíritu Santo, no va a ver las señales. Claro, la misa es la máxima celebración y se da el milagro más grande, la transustanciación, la presencia real de Jesús. Pero después de eso usted tiene que tener una comunidad de oración donde crecer espiritualmente. ¿Ya? Y bueno, el Espíritu Santo nos va a dar dones, carismas y frutos. ¿Ya? Los dones, ya los vimos, es el temor de Dios, la fortaleza, la piedad, la ciencia, el consejo, el entendimiento y la sabiduría. ¿Ya? El temor de Dios es respetar a Dios y moverse según lo que a Dios le agrada. Si yo veo que no estoy cumpliendo con algo que debiese tener temor de Dios, como no pecar, ¿verdad? No tomar su nombre en vano, no debiese hacerlo. Fortaleza, ¿verdad? Tener fortaleza para enfrentar en la vida, ¿verdad? Porque tiene dificultades, la piedad es ponerse en el lugar del prójimo. La ciencia, conocer el mover de Dios, por qué Dios hace las cosas. El consejo, saber ayudar y caminar con otros, con los hermanos y con uno mismo, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. El entendimiento, que nos hace comprender lo que Dios quiere y lo que los hermanos necesitan. Y la sabiduría, ¿ya? Para tener la correcta forma de proceder en la vida. ¿Ya? Esos son los 7 dones en el Espíritu Santo que nosotros lo vimos en la clase anterior. También en la comunidad nosotros vamos a ver los carismas del Espíritu Santo, y eso está en 1 Corintios
capítulo 12 y capítulo 14. ¿Ya? Entonces, Pablo nos enseñaba que existe el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. En el don de lenguas va a venir el Espíritu Santo, va a entrar en nosotros y va a sacar un hablar diferente, un gemir diferente, una pronunciación de un sonido que viene del alma y a través del Espíritu Santo, y que va a depender de su estado espiritual, de gracia o de servicio, cómo se va a expresar. ¿Ya? Y decíamos que en las comunidades de oración estos dones se van a expresar, pero deben hacerlo de manera ordenada. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 12 y 14. Y recordábamos también en la clase anterior que Pablo escribe estas cartas de enseñanza a la comunidad de los Corintios después de 30 años de ministerio. ¿Ya? Entonces, si yo veo que el apóstol dice y escribe una carta después de 30 años enseñando los carismas, es que los carismas son fundamentales. Entonces, si tú ves que un sacerdote no te enseña los carismas, tú no tienes que sentarte a esperar que él te los enseñe. Tú debes esforzarte, buscar, leer Biblia, tratar de madurar, buscar gente que te ayude, conversar con gente que entienda de los carismas y buscar tu formación, porque esto es, la vida diaria es una lucha continua. Jesús decía en Oseas 5, por ignorancia perece mi pueblo. ¿Ya? Después viene la interpretación de lengua, que es saber fragmentos de lo que se pronuncia en lengua. Tenemos también el carisma de profecía, que va a indicar lo que Dios quiere hacer hacia adelante. Pueden ser milagros, bueno, están todas las profecías de Garabanda, el Peña Blanca, la Salet, Jova de Iria y otras. ¿Ya? La palabra de conocimiento, que es saber y conocer cosas ocultas que Dios quiera revelarnos. La palabra de sabiduría, que es una palabra clave que Dios nos va a decir como una forma en que debiéramos comportarnos hacia adelante, como Dios va a decir, mira, en adelante tú debieses comportarte como un sacerdote porque vienen pruebas difíciles para ti. Eso sería una palabra de sabiduría. Una palabra de conocimiento sería que Dios te revelara que la persona que tú tienes al frente sufrió un aborto o sufrió una violación, un secreto que Dios te va a revelar, o una palabra de algo que viene a la comunidad o a las personas o al mundo. Palabra de conocimiento. La sabiduría es un consejo que te va a dar Dios de cómo proceder. Una palabra de conocimiento es un hecho que Dios te reveló, pero no te dice cómo debes proceder hacia adelante, cómo debes comportarte a través de esa palabra que te reveló. ¿Ya? La palabra de sabiduría te va a decir cómo comportarte para salvar alguna situación difícil, o para sanarte, o para que Dios te bendiga más abundantemente. El carisma de milagro es algo que solamente Dios lo puede hacer. Curar un cáncer, curar la vista, sanar un dolor profundo. ¿Ya? La sanación es algo que no es como un milagro, sino que es más interior, que solamente las personas lo saben en su interior. No sé, hay alguien que sufre de cáncer, pero no se lo dijo a nadie y guardaba el secreto, y Dios la sana del cáncer. Esa es una sanación porque no era público. Un milagro por lo general es público, Dios lo hace conocido, etc. Discernimiento de espíritu, que vienen diferentes tipos de espíritu de forma directa o a través de las personas. Recordemos que Jesús le decía a Juan, apártate de mí, Satanás, pero no es que el espíritu esté continuamente dentro de una persona, sino que de vez en cuando se manifiesta en una persona e intenta influenciarte. ¿Y por qué Dios permite esto? Para que tú madures, para que tú crezcas espiritualmente, para que aprendas a discernir qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Todos estos carismas tienen un sentido, y ese sentido es que tú crezcas como persona y alcances la madurez espiritual. Bueno, y el carisma de la fe, que es un carisma mucho más fuerte que el que nosotros vivimos a diario. ¿Ya? Después tenemos los frutos. A través de los dones y de los carismas,
la comunidad, este Espíritu Santo que está presente en la comunidad, va a dar frutos, ¿ya? Dios quiere frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? No quiere alabanza, sino quiere que tú crezcas, que alcances la madurez espiritual. Y en estas vivencias de la comunidad y ejerciendo el ministerio, tú vas a sentir caridad o amor hacia Dios y hacia el prójimo, que son frutos, gozo y alegría, paz, vas a tener más paciencia con el prójimo y contigo mismo y con Dios, vas a ser más manso, no vas a reaccionar tan agresivamente o tan rápidamente, vas a meditar antes de reaccionar, vas a ser más bondadoso, vas a estar más dispuesto para ayudar a las personas. La benignidad, vas a ser más humilde de corazón y más misericordioso con el resto, ¿verdad? Longanimidad o perseverancia, vas a querer servir al otro, vas a perseverar aunque las condiciones que tengas en la comunidad, en tu vida diaria, con tu pareja, con tu familia, no sean las más buenas según tu punto de vista, pero tú vas a perseverar sabiendo que Dios tarde o temprano te va a bendecir. O si es que no se resuelve esa situación, sabes que Dios está detrás y hay un propósito, ¿ya? Vas a tener más fe, vas a confiar más en Dios, vas a ser más modesto, no vas a presumir de tus logros, de tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Vas a ser más templado, te vas a alejar de los placeres de la vida, los placeres, de todo tipo de placeres. Pueden ser placeres mundanos, espirituales, hay diferentes tipos de placeres, va a depender del crecimiento intelectual de cada persona. Vas a ser más casto, vas a tratar de cuidar tu santidad, vas a mirar con moderación a los demás, no te vas a dejar llevar por cualquier sentimiento hacia las personas, ¿ya? Esos son los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas, ya, capítulo 5, versículo 22 al 23, y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1832. Entonces, veamos ya para finalizar los temas de comunidad. Bueno, en realidad todo se refiere a la comunidad, pero en mi estudio y presentaciones respecto a la comunidad. Entonces, una comunidad o un grupo de oración requiere que se reúnan personas para invocar la presencia de Dios Espíritu Santo, como lo hemos visto acá en Pentecostés. Está el Espíritu Santo que se movía, si usted revisa la primera hoja de la Biblia, dice: en el principio la tierra era deforme y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que este Espíritu Santo, antes que se nombre cualquier apóstol, cualquier ministerio, la Virgen María o el mismo Jesucristo, se nombra primeramente a Dios y el Espíritu Santo. Claramente Jesús es parte de la Trinidad, está en el Padre y está en el Espíritu Santo, pero lo que hago no es para hacer competir a ninguna de las tres personas. Cada una de ellas es igual en dignidad, ¿verdad? Y son Dios, ¿ya? Cada uno de ellos son un único Dios, pero tres personas individuales que merecen la misma adoración. Sino que, ¿por qué lo nombro y lo digo de esta manera? Sino para que usted tome conciencia de quién es Dios Espíritu Santo, ¿ya? Estaba en la primera página de la Biblia, ya se nombra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no era para cualquiera persona, sino solamente para profetas o patriarcas que Dios Padre, junto a Jesús en su seno, elegían, ¿ya? Pero una vez que Jesús entrega su vida por nosotros en la cruz, este Espíritu Santo es dado a todas las personas, ¿ya? Usted puede ser cualquier persona, pero si acepta a Dios, Dios le va a dar Espíritu Santo. Pero recibir el Espíritu Santo no quiere decir que estas personas tengan el crecimiento adecuado, ¿ya? De hecho, le entrega dones y carismas, y por ahí las personas, como no saben y no leen, no se preparan, no comprenden de qué se tratan los dones.
¿ya? Los dones son para el crecimiento personal. Dios se los da a todos, ¿ya? Pero están los carismas. Y los carismas requieren un crecimiento. Dios los va a entregar, pero no quiere decir que las personas sean santas. Solamente Dios se los da para que las personas se acerquen más a Él y quieran estudiar más y se dispongan a servir. Pero este servicio al que Dios te invita va a ser ejecutado por ti de manera santa o con error, dependiendo de tu crecimiento, de tu compromiso por leer Biblia, de tu compromiso por investigar, de tu compromiso por hablar con personas que manejen los dones, los carismas y los frutos y todos estos textos que he estado presentando. Pero si tú recibes un carisma y no te formas, te va a pasar lo que le pasó a Miguel Ángel Poblete. ¿Ya? Te va a pasar lo que le pasa a las personas cuando llega un carisma y comienzan a decir profecías sin antes haber juzgado y haber tenido un santo temor de Dios, porque todo espíritu y toda profecía debe ser previamente analizada y juzgada, a menos que el Espíritu Santo lo tome a una persona y lo haga hablar sin que la persona pueda controlar lo que se está diciendo. Pero bueno, allí hay varias formas de ver quién está hablando. Puede ser un espíritu del mal, puede ser el Espíritu Santo, ahí hay que discernir. Y ese trabajo, cuando una persona comienza a hablar o a profetizar en una comunidad, ¿verdad? Y la persona no fue capaz de controlar porque el Espíritu Santo no permitió que la persona controlara lo que está diciendo, ahí están las otras personas de la comunidad que deben juzgar y ver si lo que está diciendo viene del Espíritu Santo o viene de algún espíritu de tiniebla. Si viene algún espíritu de tiniebla, si el Espíritu Santo permitió que esa persona se manifestara, es porque alguien en la comunidad tiene el suficiente conocimiento y entendimiento para juzgar si las profecías o lo que está diciendo esta persona a través de un espíritu viene del Espíritu Santo o viene del espíritu del mal. Si el Espíritu Santo lo permitió es porque alguien en la comunidad está capacitado para juzgar. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Hágase todo con orden y juzguen, que hayan personas en la comunidad, que la comunidad haya visto que Dios los acompaña y los nombre como ancianos de la comunidad. ¿Qué quiere decir anciano? No se refiere a las personas de mayor edad, sino a los con mayor entendimiento en las cosas de Dios. Entonces, una comunidad es vital que exista ancianos que estén definidos los profetas, ¿verdad? Los apóstoles, pero esos dones se pueden intercambiar. Pero los ancianos siempre van a juzgar de manera correcta. Entonces el Espíritu Santo va a repartir dones y carismas. Entonces, si tú alguna vez has recibido un carisma, tu misión es formarte. Porque si no te formas, este carisma que recibiste te puede llevar a la perdición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes que completar tu formación espiritual. Y para eso te tienes que asociar, juntar en una comunidad con gente entendida. O todos partiendo de ceros, pero con un compromiso de estudio bíblico, de rezo del rosario, de asistencia a misa, de una vida espiritual de seguimiento a través de la confesión, rosario, misas, ayunos, jornadas de oración, reuniones de oración con la comunidad y toda una vida espiritual que te lleve a un crecimiento e invocar al Espíritu Santo claramente. Entonces, en la comunidad va a ser vital que las personas puedan nacer del agua del Espíritu, porque Jesús dijo, en verdad te digo que el que no nazca del agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo sé si yo he nacido del agua? Porque me bauticé en la Iglesia Católica. Un sacerdote me bautizó. ¿Y cómo sé si he nacido del Espíritu? Bueno, si he nacido del Espíritu es que estoy creciendo en el Espíritu Santo y estoy viendo las señales que comentamos de Marcos. El que crea y se bautice se salvará, y estas señales acompañarán a los que crean. Hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, si ven algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Y bueno, los otros apóstoles también que lo acompañaban en las comunidades. Y tenemos también que en la comunidad se van a dar los ministerios. ¿Ya? Van a haber el ministerio de maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, anciano, sacerdote,
Bueno, atalaya, y otras series de ministerios, servidor y otros muchos más. Va a depender de la comunidad. Entonces esta comunidad es vital que las personas, los ancianos, vamos a nombrar a los más expertos en Espíritu Santo o con mayor discernimiento, pero si a esos ancianos les llega la soberbia, Dios les va a retirar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entrega, Dios lo entrega, pero lo retira. Entonces, si no tienen la prudencia, el temor de Dios, Dios les retira el Espíritu Santo y ahí quedan en soberbia y sirviendo a otro espíritu. Entonces ahí empiezan a tener otro Dios. El Dios verdadero es un Dios santo, que requiere prudencia, amor, servicio, entrega, estudio de la Biblia, rezo del rosario y todo lo que Dios ha enviado. ¿Ya? Bueno, los sacerdotes están obligados a hacer todas estas cosas. ¿Ya? Si un sacerdote está en contra de los 5 ministerios, si un sacerdote está en contra del que se bautice y cree se salvará, de la imposición de manos, de la oración en lengua, si no cree en nacer del agua al Espíritu, ese sacerdote no sirve a Dios. Es simple y sencillo. ¿Ya? No sé a qué Dios estará sirviendo, pero no al Dios que Jesús instituyó a través de los apóstoles. ¿Ya? Entonces cuidado ahí, hasta en los sacerdotes puede estar sirviendo a cualquier Dios. Por eso es que es vital que una comunidad crezca, porque cuando un sacerdote sirve a una comunidad que no lee Biblia, que no conoce los ministerios, en realidad esa comunidad deja de exigir al sacerdote un crecimiento espiritual. Pero cuando un sacerdote se encuentra con una comunidad que ha leído Biblia, que maneja los dones, los espíritus, que maneja las revelaciones de Dios, ese sacerdote está en la obligación de leer, de formarse, de participar, de investigar y de entregarse a Dios para crecer espiritualmente. O sea, el crecimiento de un sacerdote está de acuerdo a la comunidad y la comunidad está de acuerdo al crecimiento del sacerdote. Entonces lo que ha pasado a lo largo de todos estos años es que los hombres comunes no se han reunido en comunidad, por lo tanto han dejado de leer Biblia, por lo tanto han dejado de recibir los signos del que crea y se bautice, no han nacido del agua del Espíritu, no conocen los ministerios, por lo tanto los sacerdotes se relajaron y se conformaron con hablar de Dios 5 minutos, ¿ya? Después de misa. Y eso no sirve, a los ojos de Dios no sirve. Un sacerdote tiene que ejercer el ministerio de pastor, tiene que conocer los dones del Espíritu, los carismas, los frutos, tiene que formar comunidades. El sacerdote Pío tenía comunidades de oración a cargo. Acompañaba a la comunidad de oración. El sacerdote Pío no se apoderaba de la comunidad de oración, sino que la acompañaba, la guiaba, la formaba, aconsejaba. ¿Ya? No era el rey de la comunidad, sino que participaba en grupos de oración. Entonces, la invitación es a que forme un grupo de oración, una comunidad de oración en la que tú te sientas bien, en la que te sientas acogido y en la que puedas ir creciendo, lograr nacer del agua del Espíritu, ver los signos del que se bautice y crea se salvará, ver qué ministerio Dios te ha regalado. ¿Y esto cómo? A través de que los sacerdotes y las personas usen los dones que Dios les regaló a través del Espíritu Santo, que las personas usen los carismas que Dios les derrama y que las personas vean los frutos. ¿Ya? ¿Una comunidad de oración puede funcionar sin sacerdotes? Sí, claro. Pero con mucha prudencia, leyendo Biblia y siempre guiándose por lo que la Biblia dice. Y para eso es necesario nombrar un coordinador, es necesario nombrar ancianos y también que las comunidades vayan juzgando si los ancianos están de acuerdo en lo que dice la Biblia. O sea, la lectura de la Biblia es lo principal, la asistencia a misa, ¿verdad? Ahora, si pueden lograr la asesoría de un sacerdote, lógrenla, pero que el sacerdote no ocupe el lugar de rey, porque no es un rey, es un sacerdote, ¿ya? Que también tiene que someterse a Dios y reconocer que Dios, Espíritu Santo, es Dios, no él. ¿Ya? Bueno, la comunidad de oración puede tener ministerio musical, ¿verdad? Puede tener un ministerio de intercesión que pida por los hermanos, puede tener un ministerio de profecía, bueno, y ahí va a depender del crecimiento de la comunidad, de cuántas personas participan. Entonces, la comunidad es una instancia donde Dios te entrega la oportunidad de tú
de que tú te puedas desarrollar. Recordemos que Moisés, Conchita González, los videntes, los profetas, todos eran personas comunes que Dios Espíritu Santo los visitó, los tomó, los formó poco a poco, les dio dones, carismas, frutos, ¿verdad? Pero que estas personas Dios las tome de manera individual es normal, pero lo ideal es que existan, que las personas se reúnan, porque ese crecimiento va a ser mucho más rápido, ¿ya? Entonces, ¿por qué la Virgen María se viene apareciendo en todas sus apariciones marianas? Porque las personas no han crecido en el Espíritu Santo. ¿Por qué vienen las 7 plagas, las 7 copas y los 7 sellos? Es porque el hombre se ha alejado de Dios. ¿Y por qué se ha alejado? Porque no cree en un Dios vivo, porque no cree en este Dios Espíritu Santo que gobierna la iglesia, porque los sacerdotes, la gran mayoría, no conocen los dones ni los carismas, ¿verdad? Y no llevan una vida con un Dios viviente, con un Dios vivo. El único Dios vivo es Dios a través de su Espíritu Santo, que vivifica a cada persona y los hace vivir unidos a Él, ¿ya? Para que todos en la comunidad reciban los dones y la vida que el Espíritu Santo comunica, y a través del Espíritu Santo estemos en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, con la Santísima Inmaculada Concepción, con los ángeles, los santos y todo el cuerpo de Cristo. Ha sido un agrado poder entregarle a ustedes los temas de comunidad. Espero que les sean de provecho y que el Espíritu Santo los bendiga, descienda sobre ustedes, los ilumine y los lleve al crecimiento que Dios espera de cada uno de ustedes. Alabado sea Dios Padre, eternamente sea alabado, engrandecido su nombre por todos los hombres de buena voluntad que aman a Dios. Es difícil el camino, es muy fácil tropezar. Somos cual niños perdidos que no podemos avanzar. María, María.